Hola amigos violinistas, en este vídeo os voy a explicar las nuevas funciones que he añadido a Beltronic 3.0. En una nueva actualización del software, además de algunas correcciones y mejoras, he incorporado nuevas funciones automáticas para multiescenas y una nueva función de edición del ciclo. En la ventana de programación gráfica de esta nueva actualización he añadido la posibilidad de copiar todos los marcadores de una salida en otras salidas, excepto los marcadores inicial y final. Para ello debes seleccionar la salida de la cual quieres copiar todos los marcadores, elegir la opción Copiar marcadores en el menú contextual del editor y a continuación elegir las salidas en las que quieras copiarlos mediante las cajas de selección del panel que aparece. En el listado de las cajas de selección solo aparecerán aquellas salidas que no tengan nada programado en el ciclo y sean compatibles con la que quieras copiar. Por ejemplo, si quieres copiar los marcadores de una salida que tenga programados efectos de relámpago o pulso en los fundidos, solo te aparecerán en el listado salidas vírgenes en las que no hayas programado nada y las que tengan programados solo efectos en los fundidos. Y si la salida que quieras copiar tiene programados marcadores sueltos o variaciones, solo te aparecerán salidas vírgenes y aquellas que no tengan programados efectos en los fundidos. Así podrás programar fácilmente varias salidas que deban tener la misma programación durante todo el ciclo o en su mayor parte, pudiendo después programar en cada una la parte que sea diferente. Las otras nuevas funciones las encontrarás en la ventana de preferencias. En ella he añadido un control para ajustar el tiempo que tardará en reproducirse el aviso sonoro del final del ciclo. Antes, si incluías un aviso sonoro para advertir al público que la sesión había terminado y marcabas la casilla Reproducción automática, el aviso se reproducía unos segundos después de haber terminado la sesión, sin posibilidad de ajustar dicho retardo. Ahora, en Beltronic 3.0 puedes ajustar dicho retardo entre 1 segundo y 3 minutos mediante el control retardo del aviso, ajustándolo en minutos, segundos y décimas. Las nuevas funciones para multiescenas están en el panel Varios y son aplicables en ciclos del tipo 2, que tienen canales iguales en todos los ciclos y fundidos automáticos entre escenas con interludio. Como recordaréis, los ciclos del tipo 2 estaban pensados para poder utilizarlos en belenes que tuvieran varias escenas que cambiaran mediante un mecanismo eléctrico o electrónico que se podía controlar con el programa. Antes, el control del mecanismo se podía hacer excluyendo de los fundidos entre escenas las salidas necesarias, que posteriormente se programaban convenientemente en las ventanas de fundido anterior y fundido posterior, y usando las funciones alternar, no invertir, fundido en cambios y usar inversor. En cambio ahora dispones además de la posibilidad de hacer este control del cambio de escenas de forma totalmente automática sin necesidad de programar nada. Marcando la casilla Cambio de escenas automático se activará y marcará por defecto la casilla Conexión y el control Duración de la variación. También se marcarán automáticamente las casillas Fundido en cambios y Usar inversor, funciones que son necesarias en este caso. Además, el programa reservará automáticamente 2 o 3 canales de control según se trate de un ciclo doble o uno triple para activar el motor del mecanismo de cambio de escenas. El control Duración de la variación te servirá para ajustar en segundos y décimas la duración de la variación que se aplicará al motor de cambio de escenas, entre 0 y 2 segundos. La función Conexión es la función de cambio automático de escenas adecuada para mecanismos eléctricos con fines de carrera. Este tipo de mecanismos son los que usan un motor convencional y disponen de interruptores de fin de carrera para pararse en cada escena. Su esquema eléctrico más simple sería el de este dibujo. Si en vez de un mecanismo eléctrico convencional con fines de carrera quieres usar uno digital con un motor paso a paso en el que el cambio de escenas se controle mediante pulsadores o impulsos eléctricos, debes marcar la casilla Pulso. De esta forma, Beltronic 3.0 generará impulsos al principio y al final de los interludios en los canales reservados para el control de cambio de escenas. La duración de dichos impulsos la podrás ajustar mediante el control Duración del pulso.
entre 1 y 5 décimas de segundo. Bueno, pues hasta aquí la explicación de las nuevas funciones de Beltronic 3.0. Un saludo.